Bienvenido a Radio Pax. En este episodio número 109 de nuestra segunda temporada vamos a contar con un interesante debate acerca de un tema de profunda actualidad, que es el de la guerra de Israel contra la organización terrorista Hamas en el territorio de Gaza. Contamos con Luis Felipe Faraj y Yosef Ben Meir, moderado así por Edgar Pacheco. Estaremos analizando las diferentes posturas que ellos estarán presentando acerca de esta cruenta guerra que está marcando la actualidad política. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Tenemos un debate que va a estar buenísimo, así que le doy la bienvenida a todas las personas que están llegando, a todas las personas que se van a conectar y a las personas que van a ver en diferido. Hoy tenemos un debate sobre un tema candente, un tema que está en boga en este momento, un tema que no ha dejado sin reparo a ninguno y que ciertamente ha dividido la opinión pública en el mundo entero. La tendencia global es que cerca del 60% de las personas en este momento tienen una opinión desfavorable respecto a lo que está sucediendo en Gaza con Israel. Así que hoy vamos a abordar el tema del conflicto de Gaza y específicamente el debate se va a centrar sobre la dinámica de probar si hay o no un genocidio. Así que les pedimos a todos los que están llegando que por favor dejen su like, que por favor se suscriban al canal. Estamos transmitiendo en este momento desde el canal de Luis Faraj, también estamos transmitiendo desde Eso No Dijo Kent, y posteriormente va a haber un análisis en el canal del hermano Osman. Así que bueno, les doy la bienvenida a todos. Voy a comentarles un poco acerca de este debate. Los debatientes van a ser el hermano Luis Faraj contra Yosef Ben Meir. Espero haber dicho bien su nombre y no haberme equivocado. El formato del debate va a ser el siguiente. Va a ser una ponencia inicial con carga de prueba de 20 minutos en la que los ponentes van a desarrollar sus argumentos, van a presentar la evidencia, van a tratar de demostrar que su tesis tiene razón, tiene carga. Posteriormente vamos a pasar a una segunda ponencia negativa, una contrarrespuesta de 20 minutos en donde ambos van a lidiar con la tesis principal de su contertulio. Es decir, después de la primera ponencia, ambos van a tener 20 minutos para derribar la tesis de su contertulio. Posteriormente a eso vamos a pasar a otra contrarrefutación de 10 minutos y otra contrarrefutación de 10 minutos. Es decir, va a ser un debate bastante intenso. Así que, hermanos, bienvenidos. Espero que estén disfrutando de este contenido. Le mando un saludo a toda la gente que está conectada en el canal de nuestro hermano Luis Faraj. Prepárense de verdad unas palomitas, prepárense por ahí un cafecito para que disfruten el contenido del día de hoy. Después de esto vamos a tener una examinación cruzada de 10 minutos y otra examinación cruzada que va a tener que ver con preguntas y respuestas, es decir, van a estar libres y así vamos a cerrar el debate. Así que va a estar buenísimo. Le doy la bienvenida a toda la gente que se está suscribiendo, a toda la gente que está llegando, a toda la gente que le gustan los debates. Hay debate, gente, en la sede en este momento. Sin más preámbulos, voy a dar la bienvenida a los ponentes y sin más preámbulos le damos bienvenida a nuestro hermano Luis Faraj, que va a estar con nosotros aquí en el debate, y también al hermano Ben Meir versus Yosef Ben Meir. Bienvenidos, espero que estén bien. Vamos a tener un debate de altura. Se espera de ustedes que presenten tesis, argumentos, lidien, por supuesto, con las partes que les corresponden. La gente está llegando, vamos a tener un debate bastante interesante, así que después de haber leído el formato, ¿hay algo que quieran agregar respecto a este formato? Roé o Luis. No, creo que está todo, por lo menos de mi parte creo que está claro. Es un poco nervioso, ¿verdad? Porque creo que es la primera vez que tengo un debate en este tema, ¿verdad? Siempre, normalmente me toca compartir estudios, ¿verdad? Pero es la primera vez que entramos en un formato de debate, pero bueno, es un honor poder participar y bueno, esperamos que sea constructivo sobre todo. Claro, me da mucho gusto que hayan podido llegar a un acuerdo respecto a este debate. Es un tema bastante interesante, es un tema que hoy está en boga y bueno, los debates pueden servir justamente para eso, para dirimir objetivamente con la tesis de los contertulios, así que les deseo la mejor de las suertes. Luis, ¿algo que quieras agregar respecto al formato? Sí, una cosa es ponencia mía 20 minutos, de ahí ponencia de Yosef 20 minutos, de ahí yo
contraargumento. ¿Refutación? Contraargumenta, sí. Y de ahí... bien. Ok, sí, ya sí. te entendí. Sí, vos Es pusiste la nada primera... más, pero de repente Sí, se entendió. ya te entendí. Es la primera ponencia, va a durar 20 minutos, donde ustedes presentan la tesis, ¿verdad? Después tenemos la refutación a la primera ponencia, que es de 10 minutos, y después tenemos la examinación cruzada, que entiendo que van a tener preguntas y respuestas libres. ¿Estoy bien? Ok, después de eso tenemos el cierre, una conclusión breve, 5 minutos, donde ustedes puedan agrupar todos los principales argumentos que presentaron, ya no van a argumentar contra el otro, y cerramos el debate. ¿Estamos bien? Va a durar aproximadamente el debate entre 1 hora, 20 minutos. ¿Cómo todo el control? ¿Se puede? A ver, creo que ahí va a estar el problema. Creo que no. Creo que no, pero no te preocupes. Mira, vamos a hacer lo siguiente. ¿Quién va a iniciar? ¿Quién va a abrir el debate? Yo abro por la carga de la prueba. Ok, tú vas a abrir el debate. No sé si quieras que tenga la cámara prendida o la tenga apagada y prenda la cámara cuando te falte 1 minuto, 2 minutos de exposición. Tú me dices. Bien. 1 minuto o 2 minutos. Sí, porque quiero ver cómo voy a presentar. Sí, se ve bien. No ok, ahí está. Perfecto. Joseph, igual, en tu momento de refutación, igual puedo tener la cámara y al minuto o a los 2 minutos te digo cuando ya acabe tu tiempo para que te vayas preparando para hacer la tesis principal. ¿Te parece bien? Está bien. Ok. Bueno, sin más preámbulos, gente, bienvenidos a este cruce intelectual que está de primerísimo nivel. Espero lo disfruten muchísimo. Agradezco a los hermanos que han llegado a presenciar el debate y también a los ponentes Luis y Joseph que van a cruzar músculo intelectual. Así que ya saben, tomen nota, tomen apuntes, disfruten el debate y vamos a iniciar. Dame un minutito en lo que preparo el cronómetro, Luis. Un minutito rápido. Y yo te aviso cuando podemos arrancar. Por lo tanto, vayan dándole ahí like, gente, al video. Estamos transmitiendo desde el canal de Faraj, también desde mi canal, y ahorita acabando va a haber un análisis en rápido en el canal de Osman, y no sé, algunos otros hermanos van a hacer análisis también. Bien, ¿estamos listos, Faraj? Si vas a compartir pantalla o algo, o algunas diapositivas, puedes irlo acomodando, exacto. Y, a ver, tú me dices cuando estés listo y vamos a empezar con el cronómetro, tú me indicas. Solo déjame ver si se ven. No, es que se miran. Tal vez hay cierta temática que no se va. No, ahí está, olvidémoslo. Ahí está bien. En la otra no. Ahí está bien. Me avisas en 3, 2. ¿Tú estás listo? Sí, señor. Ok, bienvenidos, gente. Así damos inicio a este debate. Tu tiempo empieza a correr, tus primeros 20 minutos, Faraj. En 5, 4, 3, 2, 1. Adelante. Primero voy a dar una par de aclaratorias, puesto que tocar estos temas siempre es de cuestión sensible. Lo primero es que no quiero que se me acuse una falacia de falsa asociación. El hecho de que yo condene las acciones de un actor, en este caso del Estado de Israel, no significa que yo avalo su contraparte. En su tiempo yo denuncié y sigo denunciando hasta hoy los actos criminales de Hamas. Está la evidencia que sobra en todas mis redes sociales. Además que estoy llamado a hacerlo como cristiano. En segundo, no quiero que se me acuse de una falacia ad hominem. No quiero que se me diga que soy antisemita solamente por señalar hechos comprobables y accesibles a toda persona racional. Curiosamente, cuando nosotros venimos y criticamos al gobierno de Maduro, la gente no asume que estamos criticando a todo el pueblo venezolano. Criticamos también al dictador de Corea del Norte y no se asume que por eso estamos siendo anticoreanos. Pero curiosamente señalamos los actos del Estado de Israel y somos antisemitas. Eliminemos esa falacia. Tercero, afirmo que yo amo al pueblo judío. Yo amo al pueblo judío, no por su etnicidad en sí misma, sino por ser personas creadas al imago Dei, o sea, a la imagen y semejanza de Dios. Y cuarto, yo reconozco el derecho de Israel a la legítima defensa y apoyo sus acciones cuando éstas se dirigen explícitamente en contra de terroristas. Esto es, que satisface el criterio de salvaguardar su existencia. Pero lo que yo sí condeno y defiendo y voy a venir a exponer hoy es que en efecto existe un genocidio en Gaza. Como en todo debate serio, vamos a comenzar a definir los términos. El genocidio es un concepto acuñado por Raphael Lemkin, un judío, en 1944 y se entiende como un proceso deliberado y sistemático que, lejos de ser un acto espontáneo, avanza por etapas. Comienza con leyes discriminatorias no violentas, sigue con la marginación y culmina la destrucción de un grupo señalado. Curiosamente, el historiador Raúl Hilberg
se apoya en esto para poder llegar a desarrollar que el genocidio es una maquinaria de aniquilación dirigida a un grupo específico. Nosotros podemos verlo en el siglo anterior, como esto se dio por la definición de una raza como los judíos, por cierto, bajo el nazismo, los chinos bajo Nanking de la Japón imperial, o por ideología como los cristianos y disidentes de la Rusia soviética o la China de Mao por pertenencia nacional. Esto lleva a la formalización de las Naciones Unidas en el Convenio para la Prevención de la Sanción dentro del Genocidio, que se adopta en 1948. Por favor, a todas las personas que están escuchando y viendo esto, pongan atención. Se define genocidio como cualquiera de los siguientes actos. Cualquiera. Cuando son perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Cualquiera de estos puntos, matanza de miembros de grupo, lesión grave, sometimiento intencional, medidas para impedir nacimiento y traslado forzoso. Ahí está la fuente en página. Yo hoy voy a venir a sostener los 5 puntos y cómo cada uno de estos 5 puntos están siendo perpetrados por el Estado de Israel. Comenzamos entonces por el primero y el segundo, que viene siendo la matanza de miembros del grupo y la lesión grave a la integridad física. No se puede ver bien por el formato del PDP, pero ahí está el artículo 1 y 2. Israel ha utilizado bombas no guiadas y municiones pesadas en zonas densamente pobladas con pleno conocimiento de la presencia civil. Los ejemplos son el campamento de refugiados en Jabalí el 31 de octubre del 2023. La arma utilizada fue una bomba de 2,000 libras. Las víctimas fueron decenas de muertos, casas colapsadas sobre familiares inocentes. El ataque a la cafetería de Al-Baq en Gaza el 2 de julio del 2025 del presente año. Utilizaron una bomba MK-82 de 500 libras. Las víctimas fueron niños, mujeres, ancianos y muertos. Y no solamente eso, sino también en Al-Mawasi, en Khan Yunis, el 13 de julio del año pasado, 8 bombas de 2,000 libras. Las víctimas, decenas de muertos entre desplazados internos en zonas declaradas por Israel como seguras. Sí, bombardearon zonas declaradas por ellos como seguras. Se le sigue también los ataques urbanos masivos de octubre a noviembre del 2023, donde más de 25,000 toneladas de munición fueron utilizadas. Los hospitales, escuelas, edificios y múltiples muertos fueron el resultado. Este es el informe de las Naciones Unidas sobre el uso de las bombas pesadas, donde fueron 2,000 libras en zonas residenciales de explosivos. Víctimas fueron cientos de muertos. Y no solamente eso, sino que la cifra es que el 83% de los muertos son civiles. Y entre ellos, el 50% son mujeres, niños y ancianos. Estamos hablando de los más vulnerables. Los más vulnerables, entonces, son los que están siendo afectados. Y como si fuese el colmo, el IDF, mediante el mandato de Benjamín Netanyahu y sus secuaces, rompieron el alto fuego. Y la ruptura del alto del fuego, y como vieron todos acá la noticia, fue la matanza masiva en un solo día, que fue el 18 de marzo del 2025, en donde más de 400 palestinos en pleno día fueron asesinados. El 60%, otra vez, los más vulnerables, los que se pueden procrear, aquellas que sin ellos no pueden venir niños al mundo, mujeres y niños. Existe entonces que esta confirmación es genocida. Los ataques a civiles durante las evacuaciones también. Entonces, existe una conclusión legal que hay intención de destruir a un grupo. Esta síntesis argumentativa y legal de todo lo anterior establece que hay un patrón consistente de hace años que muestran intención de destrucción física a un grupo en específico. Ahora vamos a ver la tercera parte del convenio por lo que se estipula el genocidio en las Naciones Unidas, que es el sometimiento intencional a condiciones que conduzcan a su destrucción física. No importa lo que digan, Israel no ha garantizado el acceso sostenido a servicios básicos ni ayuda humanitaria esencial en Gaza. El documento Red Lines que están viendo en pantalla, que estoy citando, calcula las calorías mínimas para evitar inanición. Eso significa que están utilizando el hambre como una herramienta deliberada.
Damas y caballeros, esto demuestra que Israel conocía con precisión científica, según el documento Food Consumption in the Gaza Strip, formulado el 19 de septiembre del 2007, que con precisión científica están imponiendo niveles de hambre, lo cual significa que han permitido deliberadamente solo un mínimo de ayuda para mantener la población en condiciones de colapso progresivo, utilizando el hambre como herramienta de destrucción física y masiva. A eso se suma lo que estamos viendo en pantalla, el asesinato de personal humanitario y médico, 250 trabajadores, 178 de las Naciones Unidas, 27 de Media Luna Roja, 450 médicos, 66 rescatistas. Ya vamos a hablar entonces, si no hay intención genocida, que nos expliquen cómo fue el asesinato en vivo y en directo frente a todo el mundo de los rescatistas. La destrucción de comunicaciones de la Media Luna Roja significa que al perder comunicación se pierde también la conexión crítica con rescatistas para ayudar a aquellos que están a punto de ser aniquilados, aquellos que se están asfixiando bajo un edificio colapsado, como hemos visto las imágenes de la niña gritando, de los señores siendo rescatados o siendo dejados porque no se pueden llegar hasta las profundidades donde se encuentran. El ataque de convoy médicos también, sin fronteras, donde familiares del personal fueron asesinados. Ataques del convoy de la ONU, el colapso de asistencia humanitaria, el cual de las Naciones Unidas declaró misión imposible por las carreteras destruidas, hospitales atacados. Y como si fuera poco, existe detalladamente los ataques a hospitales destruidos o fuera de servicios. Los hospitales son Kamal Adwan, Hospital Indonesio, Hospital Europeo de Gaza, Hospital Hamad y Hospital Nasser. Bombardeados, sitiados y otros rodeados por tanques sin funcionar. Pasemos a la parte más difícil que tenemos que hablar, y le pido por favor a las personas que no hagan, que no aparten su mirada, que no se vayan solamente porque lo que es pesado. Vamos a hablar en contra de los ataques directos contra los niños para satisfacer los artículos que restan. La Comisión de las Naciones Unidas y su investigación reitera que desde el 7 de octubre del 2023 hasta el 31 de julio del 2025, de los 60.200 palestinos que fueron asesinados, 18.430 son niños. Estamos hablando que desde octubre de 2023 hasta la fecha son 10 niños por día que pierden extremidades. Los detalles espantosos son que se ha encontrado mediante estudios forenses disparos deliberados a menores, niños atacados en evacuaciones, refugios y centros de ayuda. Los casos son documentados de francotiradores disparando a niños con banderas blancas. Y por favor, animo a todo el público que está viendo esto a que vayan a la entrevista que hizo The Guardian al francotirador que vive tranquilo en la ciudad de Chicago, aquí en Estados Unidos, después de narrar cómo él deliberadamente asesinó a una familia entera de 5 que estaban en su aposento. Los testimonios médicos donde dicen que hay disparos únicos al cráneo y al tórax, buscando así la muerte. Y lo más horrible es que los niños expresan deseos suicidas, diciendo, ojalá la próxima bomba me mate. Y vamos para satisfacer el último punto. Existen medidas destinadas a impedir nacimientos. El BASMA, el Centro de Fertilización In Vitro de Gaza, en diciembre de 2023, un proyectil lo destruyó completamente, que contenían más de 4.000 embriones junto con alrededor de 1.000 muestras de esperma y óvulos congelados. Y claro, uno diría, bueno, pero esto no es un reflejo necesariamente de los líderes. Claro que lo es. Y aquí viene el mens rea. Aquí vienen las declaraciones, las intenciones genocidas de sus líderes, que son el reflejo de las acciones, como criterio que satisface y que se pide a las Naciones Unidas. En primer lugar, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, dijo, toda la población civil de Gaza debe abandonar el lugar de inmediato. Ganaremos. No recibirán ni una gota de agua, ni una sola batería hasta que abandonen este mundo. Fuente, la cuenta oficial de él para que puedan llegar a corroborarlo. Moshe Fein, el exministro del Knesset y el ex vicepresidente del Parlamento de Israel, declaró: cada niño, cada bebé en Gaza es un enemigo. El enemigo no es Hamas. Necesitamos conquistar Gaza y colonizarla y no dejar ni un solo niño gazatí allí. No hay otra forma de victoria. Cuenta de él mismo.
Gaza será destruida completamente, dijo Bezalel Smotrich. Sueño cumplido para el ministro de Finanzas de Israel. Y para el colmo, Yoav Galant, el 9 de octubre, como ministro de Defensa, dijo: todo está cerrado, no habrá electricidad, ni alimentos, ni combustible. Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia. Damas y caballeros, ¿existe alguna duda que el fenómeno que estamos viendo, que está evidente en alta definición para el mundo entero, no será un reflejo entonces de sus representantes en vez de como quieren llegar a decir con un ad hominem propaganda de izquierda? La ministra de Innovación, Gila Gamliel, entre ayer u hoy, falta confirmar, si no me equivoco fue ayer, dijo: haremos que la franja de Gaza sea inhabitable hasta que la población se vaya, y lo mismo ocurrirá en Judea y en Samaria. Es por esto que junto con su servidor nos unimos a la denuncia de las organizaciones más importantes del mundo que han tipificado lo ocurrido en Gaza como un genocidio. Lo están viendo acá. Mismas organizaciones que han tipificado como genocidio lo que sucedió en Holodomor, lo que sucedió en Nankín, lo que sucedió en el Holocausto y lo que ha sucedido en todo el siglo pasado, que tiene que llegar a ser denunciado como lo que es un proceso deliberado, sistemático, intencional, que cumple con todos los criterios por los cuales se concluye que en efecto en Gaza existe en vivo y en directo un genocidio y no solamente un crimen de guerra. Existe una erradicación sistemática de un grupo. Y yo como cristiano he sido comandado a amar al prójimo como a mí mismo y no bombardear al prójimo. ¿Terminaste tu ponencia, Faraj? Ok, tuviste 14 minutos, te quedaban 6 minutos todavía de tu primera ponencia. ¿Está bien? Ok, perfecto. Bueno, así damos por concluida la primera ponencia, que es la tesis que va a defender el hermano Faraj en este debate, y vamos a pasar de inmediato con Roesh Joseph Ben Meir, que va a defender la tesis opuesta. Así que vamos a hacer exactamente lo mismo. A la gente que está en el chat, por favor, dejen su like, dejen su comentario. Si están debatiendo en el chat, pongan ahí sobre los argumentos que les está pareciendo. Y vamos a pasar directamente ahora a la tesis principal de Roesh Joseph Ben Meir. Recuerden que estas son las tesis sobre las que va a pivotear el debate. Quiere decir que estas son las tesis que se van a refutar en la siguiente parte del debate. Así que, Joseph, ¿estás listo? Voy a hacer exactamente la misma dinámica. Vas a tener 20 minutos. Si acabas antes, me lo indicas. Cuando te falte un minuto antes de los 20 minutos, yo te voy a decir para que puedas ir cerrando tu tesis. Así que, sin más preámbulos, voy a resetear nuevamente el cronómetro para volver a iniciar. Tú me dices, ¿estás listo? Sí, sí estamos listos. Perfecto. Entonces iniciamos en 5, 4, 3, 2, 1, adelante. Muy buenas tardes, buen día, buenas noches, dependiendo de donde sea que nos estén viendo. Les saluda el Roe Joseph Ben Meir. Estamos aquí, escuchando atentamente parte de la exposición, ¿verdad?, del debate. La verdad que me siento honrado, ¿verdad?, para poder participar, pero sobre todo traer también argumentos, y más que argumentos, data también, porque mucho se dice acerca de este conflicto y sobre todo Israel y Gaza, sobre todo si es defensa legítima o es genocidio. Ese es creo que el punto que queremos hoy llegar, ¿verdad? Tomar las conclusiones, ¿verdad? Si es defensa legítima o es un genocidio. Entonces vamos a ver parte de una mirada legal, histórica y sobre todo con la información que hoy manejamos. Recordemos que este conflicto no, lamentablemente, solo apunta lo que sucedió posterior al 7 de octubre. Como bien señaló el señor Luis Felipe Faraj, sobre todo lo que es el genocidio. Primeramente tenemos que tener en claro qué es un genocidio. Y hoy está muy de moda y lamentablemente este tema lo han más
vuelto más como una ideología del odio hacia Israel, porque al final es todo una mampara, todos los argumentos, ¿verdad?, que siempre el pueblo de Israel ha enfrentado a través de la historia, de sus persecuciones, e igualmente esperan que Israel sea siempre, como dicen, el culpable, y siempre, nunca la oportunidad, por más evidencia que presenta, ¿verdad?, siempre se va a encontrar la culpabilidad de Israel, no importando la cantidad de evidencia que presente. Entonces vamos a, primeramente, solo así, de una manera breve, lo que inicialmente presentó el señor Luis Felipe en cuanto a nuestra defensa como nación, especialmente la defensa de Israel, ante estas acusaciones, porque son acusaciones de genocidio en Gaza. Y hay que tener en mente que hay que ver todo el contexto, ¿verdad?, para no inventarse un pretexto y solo ver lo que sucedió posteriormente. Primeramente, vamos a acusar a una nación, en este caso a Israel, de genocidio. Es una de las imputaciones más graves del derecho internacional. Y obviamente hoy vemos cómo el mundo, una buena parte del mundo, está y ha estado en contra de Israel, de la existencia de Israel, y todo por seguir una ideología también, que esto se ha vuelto más, en lugar de una condenación humanitaria, ha sido una condenación contra una nación, contra un pueblo, y sobre todo con lo que Israel a través de la historia ha aportado a la humanidad. Es por eso que acusar a una nación de genocidio es una de las imputaciones más graves en el derecho internacional. Pero ¿a qué corresponde esta etiqueta a los hechos en Gaza? Y hoy vamos a responder con datos, con información, no con ideología, porque lamentablemente este tema lo han llevado al plano ideológico, y obviamente, sobre todo la izquierda, ¿verdad?, la izquierda ha tomado este tema como una bandera a favor de ellos. Y lamentablemente muchos cristianos se han prestado a escuchar esas voces de la izquierda. Y más que la izquierda, es como el Islam, los musulmanes, están prácticamente apoyando toda esta desinformación y toda esta trama, todo este ataque en contra de Israel. Entonces, primeramente, como mencionó el señor Luis Felipe, ¿qué es un genocidio según la ONU? Y este es un dato que fue establecido en 1948, y es precisamente la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Define genocidio como actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Creo que ahí está muy claro, y creo que él lo expuso también muy bien, pero que son elementos esenciales sobre esta descripción o este significado de lo que es el genocidio. Los elementos esenciales es la intención deliberada de exterminar y eliminar a un grupo como tal. Para aquellos que ignoran la historia, antes de que el Estado de Israel fuera constituido en el año de 1948, en la región habían alrededor de 152,000 árabes. No eran palestinos, porque Palestina ni existía, era una región que el mandato británico le había puesto a esa región a partir de que ellos tenían control, ¿verdad?, sobre ello. Y en esa ocasión eran 152,000 árabes, ¿verdad? No eran palestinos, porque no existía ni ha existido tal pueblo como tal. Ese es un término que fue inventado en tiempo reciente, a partir de 1967, y precisamente los palestinos, los supuestos palestinos, están constituidos primordialmente por árabes.
especialmente árabes de Jordania y árabes de Egipto. Entonces, si Israel hubiese querido erradicar a los musulmanes y a los árabes desde el año de 1948, estamos hablando cómo ustedes pueden declarar o mejor dicho, respaldar que hoy dentro de Israel, dentro del Estado de Israel, de más de 10 millones de habitantes, de los cuales más de 2 millones de israelíes son árabes o musulmanes. Si Israel hubiera querido erradicar, eliminar a un grupo étnico, lo hubiese hecho, pero no lo ha hecho porque hay libertades. Dígame qué país del mundo árabe, de los 22 naciones árabes musulmanes, hay esa libertad de representación de los diferentes grupos étnicos y de las diferentes religiones. En Israel es la única democracia en toda la región donde precisamente si Israel hubiera querido eliminar a los musulmanes, eliminar a los árabes, lo hubiera hecho, pero no. ¿Cómo usted puede justificar un crecimiento demográfico de 152,000 habitantes a más de 2 millones que son israelíes, tienen nacionalidad israelí? Por favor, explíqueme cómo es eso. Entonces, obviamente no ha habido una intención, primeramente, deliberada de exterminar ni eliminar ningún grupo. Entonces, vámonos a los hechos de todo este ataque hacia Israel y sobre todo los hechos y el contexto militar, ¿verdad? De que inició este conflicto. Ya había problemas de anteriormente, ¿verdad? De los ataques de Gaza hacia Israel, pero lo que detonó toda esta guerra fue precisamente lo que inició el 7 de octubre del 2023, donde de una manera cobarde, de una manera salvaje, porque no creo que ni los animales llegan a ese grado. O sea, demonios son inhumanos. Llegaron liderados por el grupo terrorista de Hamas, ejecuta la peor masacre en contra de civiles, no contra el ejército de Israel, sino contra poblaciones civiles de judíos. Y ha sido la segunda o la peor masacre contra civiles ocurrida desde el Holocausto, desde la Segunda Guerra Mundial. Casi 1,300 israelíes fueron brutalmente asesinados y de los cuales más de 240 rehenes fueron llevados, de los cuales de esos 240 quedan 48 rehenes hasta el día de hoy. Y lamentablemente todos esos actos bestiales de mutilación, bebés que fueron quemados vivos, decapitados, mujeres violadas, madres que fueron asesinadas cobardemente, jóvenes, mujeres, niños, ancianos, de una manera cobarde. Los terroristas de Hamas y sus simpatizantes invadieron, cruzaron la frontera de Gaza. Es más, el lugar donde ellos fueron a atacar, muchos de esos sodichos palestinos trabajaban en esos kibutz, tenían su fuente de trabajo, muchos de ellos trabajaban, muchos de ellos eran atendidos en escuelas, eran atendidos en hospitales de los kibutz, eran personas que llegaron como cobardes, como salvajes, a asesinar a niños, a familias, a mujeres embarazadas, a bebés. ¿Qué tiene que ver un bebé? A decapitarlos, a quemarlos. Pero no,
lamentablemente no ven el origen de este conflicto. El mundo quiere hacerse, como dicen, el ciego y el sordo, pero ignoran el inicio, el génesis de este conflicto. Es obvio que Israel ama la vida, pero también Israel responde cuando se le ataca. Entonces, obviamente, Israel ejerció su derecho a la autodefensa, como está establecido en el artículo 51 de la Carta de la ONU, declarando la guerra contra el grupo sanguinario terrorista de Hamás, no contra el pueblo palestino, no contra los árabes, no contra los civiles, declarando esta guerra contra este grupo terrorista, no contra ese pueblo palestino. Es más, cuando en la historia, dígame usted, cuando en la historia un ejército tan profesional como el ejército de Israel emite avisos de evacuaciones en zonas de conflicto, dígame qué guerra un ejército ha emitido ese tipo de advertencias. Entonces, vamos al siguiente punto. Las acusaciones de genocidio son justificadas o es pura propaganda. Obviamente no hay evidencia alguna de que Israel tenga intención de exterminar al pueblo palestino. Ya lo mencioné, porque si tanto hubiera querido destruirlos, lo hubiera hecho con todo el armamento que tiene Israel. Ya lo hubiera hecho, pero no lo hizo ni lo hará. Sin embargo, los cobardes, los que han causado todo este conflicto, jamás. ¿Qué es lo que hacen estos cobardes? ¿Por qué no atacan? ¿Por qué este debate, en lugar de ser en contra de Israel, es contra de Hamás? ¿Por qué justifican? Cuando ustedes me dicen que están en contra de la luz contra Israel, están diciendo que están a favor de los terroristas, no contra el pueblo palestino, por favor. Obviamente le están haciendo caso, están siguiendo el guión que Hamás pretende. ¿Y qué es lo que Hamás ha hecho en todo este conflicto? Hamás utiliza escudos humanos como un sistema de táctica de guerra, violando todo el derecho internacional. Inclusive en la guerra hay reglas. Pero los cobardes de Hamás han violentado todas esas reglas de guerra, porque esos cobardes, esos demonios, esos animales, porque no se les puede llamar, no son humanos, y ni voy a defender a esas bestias, porque son unas bestias, lo que han causado, toda la opresión que le han causado, inclusive a su propio pueblo. ¿Por qué no hablan en contra de la opresión que jamás tienen contra ¿cómo se llama?, de los mismos civiles? Pregúntenle. La gente vive aterrada. ¿Por qué? Porque si te opones te matan, te ejecutan públicamente. ¿Por qué no hablan en contra del mismo genocidio? Ese sí es el genocidio. De todos los activistas, todas las personas, todas las voces que se han levantado en contra de Hamás. ¿Qué han sucedido con esas voces? Las han apagado, las han asesinado a ellos y a sus familias. Hamás utiliza esos escudos humanos. ¿Qué ejército más cobarde? Poner de frente a niños, a mujeres, a hospitales, a escuelas, porque desde allí lanzan sus ataques, desde poblaciones civiles. Es más, hasta se disfrazan de las Naciones Unidas, se disfrazan de periodistas, se disfrazan de enfermeros, de médicos, pero son grandes terroristas. Y eso está bien documentado. Entonces, Israel actúa contra los terroristas,
no contra las etnias, no contra los musulmanes, no contra los árabes. Israel ataca objetivos militares, en este caso contra los terroristas. Si los árabes, como dijo Golda Meir, si los árabes depusieran las armas, habría paz. Pero si los israelíes depusieran las armas, habría un genocidio. Obviamente que Israel ya no existiera si no se defendiera. Entonces, en todo este asunto, Hamás, el grupo terrorista Hamás, es el responsable del sufrimiento palestino, es el responsable de todas esas muertes, no solo las que han causado contra Israel, contra la población civil, sino contra su misma población, porque utiliza hospitales, escuelas, mezquitas como escudos humanos, como plataformas para lanzar sus ataques, como cobardes que son. Desvía toda la ayuda humanitaria para fabricar armas, para sacar dinero de la población civil. Todos los, no millones, billones de dólares. Un minuto final. El mundo le ha dado a Hamás, lo han invertido en esta perversión de atacar a Israel para su lucha militar. Entonces, igualmente, su declaratoria, y con eso bueno, vamos a seguir con esto, Hamás desde un inicio, su declaratoria, su objetivo. ¿Cuál es el objetivo de Hamás para su información? ¿Cuál es, creen? El fundamento de Hamás es eliminar, matar, destruir al pueblo de Israel. Entonces hay que ver los hechos históricos, no solo los hechos que han ocurrido o lo que los medios han manipulado para ir en contra de Israel. Con esto concluimos esta parte, ¿verdad? Para no extenderme y seguir con. Entonces, al final, Hamás es el responsable de todo este conflicto, de todas estas matanzas, de cada muerto. Tiempo. Así culminó su tiempo, muy buen manejo del tiempo. Estuvo 20 minutos con 16 segundos, lo dejé terminar la idea. Vamos a pasar directamente a la refutación de la tesis. Recuerdo que esta era la tesis principal, es decir, se han cumplido los 20 minutos de Luis Faraj y los 20 minutos de Yosef. También le agradezco a la gente que está llegando, la gente que se está conectando. Venimos a la parte de la contrarrefutación. Estamos casi 800 personas conectadas viendo el debate. Así que les quiero agradecer a todos. No se olviden dejar su like y opinar con respeto en los comentarios. Recuerden que este es un tema polémico, esto es un tema que levanta mucha expectación. Así que vamos a continuar con los 10 minutos de Luis Faraj, en donde se va a encargar de refutar la tesis del señor Yosef. Voy a poner mi cronómetro nuevamente, mi querido Faraj. Dame oportunidad de resetearlo rápidamente. Ahí está, estamos listos. Tienes 10 minutos para responder la tesis que ha presentado el señor Yosef. Y después de eso vamos a pasar también a la refutación del señor Yosef en cuanto al tema. Así que cuando estés listo, Faraj, indícame e iniciamos con tus 10 minutos. ¿Estás listo? Bueno, 5, 4, 3, 2, 1, adelante. Dice que el genocidio es la ideología de odio hacia Israel. Esa es una falacia de hombre de paja, puesto que yo estoy definiendo el genocidio y estoy formando cómo las 5 acciones concretas de Israel satisfacen los 5 puntos que él ya me concedió en el debate. Después dice, acusando a Israel de genocidio es como que de alguna forma algo terrible, como que Israel es la santa vaca que no puede hacer absolutamente nada, pero cuando se muestran los datos, cuando se está mostrando mis aclaratorias iniciales, yo no estoy acusando a Israel de genocidio, yo estoy acusando al Estado de Israel. Fui muy claro con eso, que opera bajo el mandato de Netanyahu, los ministros y demás, que son los encargados de llevar a cabo el genocidio. Yo no estoy acusando a Israel, eso es una falacia de hombre de paja. Yo dije el IDF y el Estado de Israel. Después dice que acusar a una nación que le ha dado tanto al mundo es de genocidio, es terrible. Eso es una falacia también ad hominem, ¿ok? Puesto que está también diciendo
que esto es narrativa de izquierda. ¿Por qué falacia ad hominem circunstancial? Porque está atacando la ideología de donde supuestamente viene la izquierda en vez de bregar con lo que estoy dando yo, o sea, con sustentar la negativa de que por qué no existe un genocidio. A la vez dijo que iba a dar datos, no mostró ningún dato, no mostró ninguna referencia, no mostró ninguna estadística, yo mostré más de 30. Después apela a la emoción, diciendo que todo lo que Israel nos ha dado al mundo, ok, muy bien, ¿y qué tal lo que nos han dado los palestinos al mundo? ¿Qué tal lo que ha dado o lo que han dado los ucranianos? ¿Qué tal lo que dieron los ucranianos en manos de los bolcheviques? Eso se llama una falacia de apelación. Disculpe. A ver, por favor, no interrumpa, señor Joseph. Le voy a pedir que no interrumpa porque estamos en el momento de la contrarrefutación. No hay que faltar al respeto, por favor, al diálogo. El diálogo se está llegando con altura. Voy a detener aquí el cronómetro. Va a tener sus propios 10 minutos para que pueda responder, así que lo que yo le puedo sugerir es que vaya anotando los argumentos que se le van presentando para que en el momento de refutación usted los refute. Entonces, por favor, no me hagan detener el debate. Voy a volver a poner el cronómetro, así que adelante, Faraj. Que han dado los palestinos al mundo, dice, y vemos una posible intención o corazoncito a favor del genocidio, por eso es que no lo quiere llegar a aceptar. Entonces hace lo que hace una falacia de apelación a la emoción, una falacia apelando a la emoción de lo que Israel nos ha dado al mundo. Israel puede dar y seguir dando muchas cosas al mundo para el beneficio del florecimiento humano, pero no lo tiene que dar a costillas de millones de ejecutados. Dice, si Israel quisiera genocidio, lo hiciera. Lo está haciendo en alta definición, como lo documenté. Después comienza a hablar de historia, desviando la atención. Que curiosamente que él quiera hablar de historia indica que el nombre Palestina nunca se utilizó, sino que él fue inventado por los británicos. Le recomiendo a él que averigüe porque el nombre de Palestina viene del término filistía, que hacía referencia a los filisteos que habitaron en el suroeste de Canaán, lo que hoy se conoce como en Gaza hoy día. El término fue latinizado por romanos como Palestina, después de la revuelta judía de Bar Kokhba, 132 a 135 después de Cristo. Después dice, jamás es el responsable. Jamás es el responsable. ¿Dónde quedan los actos entonces de la responsabilidad que se tiene que llegar a acudir a los intencionales ataques a escuelas, a hospitales? Que por cierto, el IDF se jacta, así como mi queridísimo Joseph Ben Mayer, diciendo que Israel es muy preciso. Ok, fueron precisos con los ataques a los científicos iraníes, ¿no? Que solamente fueron atacados a ellos. Por lo tanto, ¿por qué no pueden llegar a tener esa misma precisión en Gaza? ¿Por qué tienen que mandar 2.000 libras? ¿Por qué tienen que mandar MK-82, las bombas, a destruir todo un edificio entero y completo? Y después él indica y dice, Israel es el único país que avisa antes de atacar. Mi querido Joseph Ben Mayer, ¿qué pasará si hoy día viene un pirómano a su casa y le dice, Joseph, si no salís por la parte de atrás de tu casa, vas a morir quemado? Joseph no salió por la parte de atrás de la casa a las 11 p.m., como dijo el pirómano, por lo tanto murió quemado, ergo, muerte justificada. ¿Pero qué clase de razonamiento es ese? Es como que venga una persona y le diga a una mujer, si seguís caminando y si seguís existiendo, te voy a violar. La mujer siguió caminando, la mujer siguió existiendo y fue violada. Violación justificada. Así de fato es el pensamiento que estoy viendo. De ahí dice que ni los animales llegan a ese nivel de jamás. Hay peores, le cuento, porque Israel ataca salones de maternidad en hospitales. Hay peores. Y después dice, hay bebés decapitados. Eso es completamente mentira, puesto que yo tengo el data de la página oficial de Israel donde muestra tristemente, muy tristemente, que la única muerte de un bebé fue el de 10 meses y fue por un disparo cruzado y no fue por decapitaciones. Tengo la fuente oficial, que es de la fuente del gobierno israelí. Así que dejemos de repetir solamente porque Trump dijo que hay bebés decapitados. Muéstreme datos. Después dice, la peor masacre que ha existido contra los civiles desde el Holocausto. Falso, puesto que tenemos a 18,000 niños asesinados por manos del IDF. 18,000 es muchísimo más que 1,200. Eso sí quiero decir, las vidas son iguales. Yo sé que usted no piensa igual, usted piensa que la vida de los judíos es superior. Yo no, yo del cristianismo sostengo que toda la vida ha sido creada a la imagen y semejanza de Dios. Esos 18,000 niños valen exactamente lo mismo que esos 1,200 que perecieron por mano de esos salvajes de Hamas, como yo condené al inicio del debate. Después dice, Israel ama la vida. Sí, la de los judíos nada más. Dice que por qué en contra de
de Israel y no en contra de Hamás. Eso es una cortina de humo. Yo estoy en contra de cualquier tipo de asesinato, en contra de cualquier inocente, independientemente de las manos que venga, negro, blanco, judío, árabe, nazi, alemán, no me interesa. Y después comienza a decir que lo primero que hace Israel es defenderse. Eso es una falacia non sequitur. No se sigue lógicamente, como también es una petición de principio, puesto que da por hecho que lo que Israel está haciendo es defenderse en vez de justificar cómo se está defendiendo, atacando zonas residenciales, atacando hospitales, violando y matando a luz de la noche y a luz del día, perdón. Entonces él me tiene que venir a decir cómo bombardear salas de maternidad, cómo destruir los hospitales en Gaza es defensa propia y no genocidio. Y como dije anteriormente, lo de la narrativa de izquierda, yo quiero que él me diga a mí si yo soy de izquierda. Yo no soy de izquierda por llegar a denunciar el genocidio que se hace en Hamás. Yo soy conservador y yo soy cristiano. Sí, después indica que esto es guerra. Aquí vamos a ver lo que dice la Convención de Ginebra con respecto a los derechos humanos. Se reconoce el estado de guerra, pero es prohibido castigar colectivamente a la población civil, lo que se está haciendo en Gaza, atacar infraestructuras humanitarias, lo que se está haciendo en Gaza, destruyendo hospitales, destruyendo instituciones religiosas, atacando la Iglesia Católica, por cierto, que albergaba 500 personas refugiadas, usar hambre como arma de guerra, cosa que se está haciendo explícitamente y ha sido declarada a priori por sus líderes, y se prohíbe matar niños deliberadamente. Se concluye entonces lógicamente y con contundencia que es genocidio y no es guerra porque no cumple con los criterios suficientes. Bien, hacíamos por concluida la contrarrespuesta. Te quedaste en 7 minutos con 40 segundos. ¿Está bien? Ok. Entonces vamos a continuar. Estamos más de 800 personas conectadas. La gente está disfrutando el debate. Este es un diálogo intelectual. Está tratando el tema de si hay genocidio en Gaza. El hermano Luis Faraj está defendiendo la tesis positiva. Joseph Ben Mayer está defendiendo la tesis negativa. Acabamos de escuchar la contrarrespuesta a Luis Faraj, así que vamos a los 10 minutos que le corresponden a Joseph Ben Mayer de su contrarrespuesta, donde va a lidiar con la tesis de Faraj. Joseph, ¿estás listo? Sí, estamos listos. Ok, voy a resetear aquí el cronómetro y tienes 10 minutos a partir de 5, 4, 3, 2, 1. Adelante. Bueno, vamos a seguir, exponiendo un poco, ¿verdad? Interesante, me gustaría más adelante que me pudiera afirmar cuáles son los aportes a la humanidad que los palestinos han dado a la humanidad, ¿verdad? Aparte de crear terroristas, ¿verdad? Crear masacres. Yo no veo aquí, ninguna acusación formal contra Hamás. O sea, eso es lo que me llama poderosamente la atención. ¿Por qué no responsabilizar Hamás? O sea, hablan de un genocidio que supuestamente Israel o el IDF, ¿verdad? Las fuerzas de defensa de Israel se está defendiendo. Que en otros países el ejército sirva para defender a los gobernantes es otra historia, pero Israel no es así. Cuando afecta a su población civil, no hay país más seguro que Israel. Y sobre todo, con este ataque tan cobarde, Israel respondió, obviamente, con indignación. Y siempre que Israel responde, todo el mundo está puesto, todos los ojos del mundo están puestos en Israel. Pero me llama poderosamente que aquí las mansas palomas, los angelitos de Hamás, ellos no han hecho nada, ni en contra de su propia población. ¿Cómo usted puede justificar? Es que la guerra, el conflicto no es contra los palestinos, no es contra la población civil. Eso hay que tenerlo claro. E Israel lo sabe, la población lo sabe, el IDF también lo sabe. El ejército sabe que la guerra no es contra los civiles, es contra Hamás, contra un grupo terrorista que es apoyado lamentablemente por las izquierdas del mundo. Y sobre todo, imagínense, el responsable de todo esto
Y es más, el que ha causado el sufrimiento. ¿Usted cree que en Gaza hay una democracia? ¿Usted cree que hay libertad de expresión? ¿Usted cree que hay libertad de culto? ¿Usted cree que hay libertad de lo más esencial humano? ¿Usted cree que jamás se preocupa por la seguridad de su población? ¿Usted cree que ellos se preocupan por los niños? ¿Qué creen que les enseñan a los niños desde pequeña edad? Eso ustedes no lo saben, tal vez algunos sí, otros no. ¿Qué es lo que les enseñan desde pequeños? ¿De qué los adoctrinan a los niños? ¿A qué? A matar judíos y a cristianos. Porque para ellos nosotros somos sus enemigos. Israel nunca ha tenido enemigos como una medida de atacar, de erradicar, eliminar a nadie. Israel siempre ha defendido la vida, y eso téngalo usted presente, que Israel defiende la vida y obviamente va a defender la vida primeramente de su población. Y esta guerra, los responsables son Hamás. No nos olvidemos que el señalado aquí, el responsable, que lamentablemente el señor Luis Felipe se olvida de los angelitos de Hamás, porque me da la impresión que están más preocupados por esos angelitos. Si tanto se preocupa por esas vidas de los de Hamás, porque no le va a predicar, porque no le va a enseñar otro camino, que dejen de atacar, que protejan su población? ¿Por qué no se pronuncia en contra de lo que ellos están haciendo? ¿Por qué no les enseña a amar al prójimo? ¿Por qué no les enseña a ser más tolerantes, a dar libertades a su población, de robarles toda la ayuda humanitaria, de confiscarles toda la ayuda? Porque ¿qué es lo que hacen negocio? ¿Por qué no se preocupa por, en lugar de ser Gaza? Vea cómo Gaza, porque ese anteriormente era parte de Israel, pero a partir del 2005, Israel, en búsqueda de la paz con los palestinos, entregó esa tierra. ¿Y qué fue lo que logró para supuestamente alcanzar la paz? Cuando llegó Hamás en el 2008, ¿qué fue lo que hizo Hamás? Los angelitos de Hamás asesinaron a toda la oposición política. Es por eso que ahí no hay ninguna autoridad palestina. El Fatah, que es el partido que está en Cisjordania, no tiene influencia allí. Entonces, desde el 2008, este grupo terrorista ha mantenido cautivo a todos los gazatíes, a toda la población civil. Y sobre todo, ¿qué creen que le enseña? ¿Cuáles son las oportunidades de vida que les enseñan allí? Matar a Israel, asesinar judíos. Entonces, jamás entre las bellas cosas que hacen, obviamente que ellos son los que, imagínense, o sea, es el que causa el que causó todo este conflicto, y sin embargo ellos son los que proveen las cifras. Imagínense, o sea, obviamente ellos van a presentar sus cifras, las cifras que presenta Hamás, que provienen precisamente ¿de quién? Del Ministerio de Salud de Gaza. ¿Y por quién cree que está controlado todo? Los medios, los hospitales, las escuelas. ¿Quién cree que controla todo eso? ¿Usted cree que son los gazatíes? ¿Son los palestinos? No, son los terroristas de Gaza, de Hamás. Ellos son los que controlan las cifras. Ellos son los que proporcionan. Ellos son los que mandan allí. No crean que son la población civil. No se distinguen en este conflicto, obviamente, como ellos se disfrazan como civiles. Es difícil distinguir entre un civil y un combatiente y un terrorista. No se puede distinguir. Dígame qué facilidad existiría. Y obviamente ellos se escudan donde está la población civil. ¿Qué ejército más bello ese? Es bello ese ejército de Hamás, esos terroristas, esos animales que se refugian en las mezquitas, se refugian en los hospitales. ¿Dónde creen que ellos construyen
o tienen retenida parte de su armamento en las mezquitas, debajo de los hospitales, debajo de las escuelas, donde está la población civil. Pero yo no escucho aquí ninguna condena contra estos salvajes, contra este grupo terrorista. Sin embargo, Israel estima que al menos un tercio, por lo menos un tercio, si no más, de todos los fallecidos son terroristas. Son parte del ejército Hamas, por lo menos. O sea que gran parte de todos esos fallecidos, y esas cifras están requete infladas, porque obviamente quien maneja las cifras es Hamas. Me va a decir que usted va a confiar en la información que provee Hamas. Por favor, hay que tener, ¿cómo se llama?, 4 dedos para creerle a los que mienten. ¿Quién cree? Al inicio mencionaba a Luis Felipe de que Israel se ha negado al cese de fuego. Por favor, jamás no le interesa un cese al fuego. Ellos cuando piden un cese al fuego es para hacer una estrategia, para ganar tiempo, pero a ellos no les interesa la paz. Ellos lo que están interesados es eliminar a Israel. ¿Y ustedes creen que es el ejército de Israel? No, es todo, aniquilar, eliminar, destruir. Queda un minuto. Entonces, tanta la preocupación del genocidio. ¿Por qué no me has dicho nada del genocidio en Siria, en Yemen, en Irán, en Nigeria, en Sudán, que son miles los muertos? No, pero como es ahorita Israel, las otras naciones no, ahí no hay pasado. Entonces, eso es una conspiración en contra de Israel. Israel siempre es condenado, incluso cuando se defienden con esfuerzos humanitarios. Edgar, ¿puedo responder? Don Joseph, ¿puedo responderle? Uh-huh. A ver, ¿vas a responder qué? ¿Vas a tomar tiempo para responder eso? 5 minutos necesito. Ok, nada más que si te doy 5 minutos, se los daría también a él. ¿Está bien? Sí, si él gusta, sí, claro. ¿Está bien, Joseph? Dale. Y después entramos a las preguntas. Ok, entonces vamos a pasar por lo que podría ser una segunda ronda de contrarrefutación de 5 minutos. ¿Están de acuerdo los dos? Entonces, adelante, tienes 5 minutos, Faraj. Él dice que esto fue defensa propia, insiste que fue defensa propia y que esto es una guerra y que no es un genocidio. Vamos a ver tres aspectos. Por cierto, yo no uso ChatGPT, yo uso papel, yo me preparo para el debate y no vengo aquí a hablar poemas como que si fuera Alejandro Sanz. Existe algo que se llama casus belli, que viene siendo la causa de guerra. También existe algo que se llama jus ad bellum, que viene siendo principios y reglas de guerra. Viene siendo algo también llamado jus in bello, que es cómo se lleva a cabo la guerra. Y cuando él me dice que esto es consecuencia del 7 de octubre, o sea, culpando a Hamas, esto significa que las acciones subsecuentes no son justificadas solo porque exista esa causa de guerra. Si no, vamos a poder justificar, adivine qué, Auschwitz. Vamos a poder justificar otros genocidios como el de Nankín o la hambruna de China en manos de Mao Zedong. ¿Ok? El hecho de que Israel tenga un derecho a la legítima defensa no le da el derecho de un exterminio sistemático. De ahí me dice que no hay país más seguro del mundo. Eso yo no lo dije, él lo dijo. Dijo, no hay más país o no hay país más seguro del mundo que Israel. La pregunta es, ¿cómo logró ingresar Hamas a Israel entonces? Y la segunda pregunta es, ¿por qué fueron 6 horas donde no se intervino nunca? De ahí dice, Israel defiende la vida. Esto es completamente falso, porque en 1977, adivinen qué pasó la ley de Israel, la ley del aborto, la ley de pro-choice, donde una mujer puede llegar a darse o no de baja a la vida humana que lleva por dentro. Dice, ahí le enseñan a todos a asesinar judíos. Eso es una falacia de generalización apresurada. A mi familia, que es de Beit Zahur, no nos enseñaron a asesinar absolutamente nadie. Nos enseñaron a amar al prójimo
como a nosotros mismos, primeramente amando al único que es Cristo Jesús. Dígale eso a mi familia. Dice que Hamás causó todo este conflicto. ¿Quién es el que permitió 1.400 millones que entraran a la organización de Hamás? Benjamín Netanyahu lo permitió, ingresando desde Qatar. Después quiere hablar de política. Dice que no saben la historia que hay detrás. Bueno, hagamos un par de historia acá. El Irgun fue dirigido por Menachem Begin. El Irgun bombardeó el Hotel Rey David, donde murieron palestinos, donde murieron mismos judíos y donde murieron británicos. Lo que él no sabe es que el director de la organización terrorista Irgun, Menachem Begin, es lo que fue el sexto ministro o el sexto primer ministro de Israel. Él no sabe qué es el Haganá. El Haganá es una organización que se funda en 1920 y el Haganá hizo la masacre de Lubia, la masacre de SS Patria y también bombardeó el Hotel Semiramis. ¿Dirigido por quién? Por David Ben Gurion. ¿Y quién fue David Ben Gurion? El primer ministro de Israel, siguiendo un patrón criminal terrorista que hoy día se conoce como genocida. ¿Quiere hablar de historias? No hay ningún problema. También estamos preparados por acá. Ya, el resto ya sería dar vueltas de lo mismo, Edgar. Ok, 3 minutos con 40 segundos. Igual le voy a dar los 5 minutos que habíamos acordado a Joseph. Así que, Joseph, vas a tener 5 minutos. Si quieres usar menos, está bien. Cuando te falte un minuto te voy a avisar. Así que 5, 4, 3, 2, 1. Tienes 5 minutos. Adelante. Estás muteado, Joseph. Muteaste tu micrófono. Listo. Adelante. Sí. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Aquí el Estado de Israel es el genocida, ¿verdad? Pero ¿por qué hay millones todavía? O sea, si fuera un proceso sistemático de eliminación de la población de Gaza, ¿por qué no lo ha hecho ya? Porque Israel valora la vida, valora especialmente la vida de la población civil, indistintamente como ellos piensan, todo el sentimiento que tengan contra ellos. Israel, si hubiera querido erradicar, eliminar, a diferencia de Estados Unidos, entonces, ¿por qué Estados Unidos es un genocida? Entonces, cuando lanzó las 2 bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad? Entonces, la historia va a juzgar, ¿verdad?, si fue bien o fue mal, pero era una guerra de Gaza y sabía Estados Unidos que era o hacía algo radical para eliminar, para parar la guerra, porque sabían que Japón no se iba a detener, ¿verdad? Y pues obviamente tomó una decisión de lanzar 2 bombas nucleares. Y ya la historia conocemos, ¿verdad? Pero eso fue lo que terminó ya de por sí la Segunda Guerra, si no hubiera habido más víctimas. Obviamente que yo no aprecio, obviamente, porque fueron vidas humanas, ¿verdad? Y sobre todo civiles. Y estamos hablando en medio de una guerra, pero eso fue, como dicen, lo que terminó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Si no hubiera tomado esa acción Estados Unidos, quién sabe cuántas más muertes hubieran habido entre civiles y militares. Igualmente serían otras cifras, pero igualmente no vamos a hablar porque no es el tema. Pero igualmente mencionaba sobre las bombas, ¿verdad? ¿Cómo va a ser fácil para un ejército? Pero ya el ejército, obviamente, mencionaba, antes que de entrar a la parte de las bombas, mencionó, ¿verdad?, que por qué Israel no paró con toda la seguridad. Sí, eso es obviamente algo que extrañó mucho, pero obviamente que el enemigo estudia bien a su contrincante, ¿verdad? Siempre lo va a estudiar. Y sabía, ¿y cuándo fue que perpetraron ese ataque? Fue precisamente en uno de los días más sagrados, el día de la entrega de la Torá, Simchat Torah, era un día festivo, era un Shabbat. Obviamente, todo el mundo se va de vacaciones, todo el mundo está con su familia. Es cierto, había un concierto
de gente, de muchachos, de jóvenes, ¿verdad? Que no religiosos, que participaron en esa fiesta. Y yo no estoy para juzgar si merecían o no merecían. Yo no soy para quien merece o no merece morir. Pero igualmente es un día sagrado, indistintamente. Obviamente, Israel como nación judía respeta esa fecha y obviamente era vulnerable en su seguridad, y ahí fue donde Hamás aprovechó ese día. Por eso lo escogieron ese día, así como los otros ataques de Yom Kippur, y me puedo extender. Tampoco puedo justificar, no voy a justificar los ataques que sí surgieron previo al establecimiento del Estado de Israel, pero igualmente es condenable, ¿verdad? Habría que verificar lo de David Ben Gurión, ¿verdad? Porque se ha dicho mucho de él, ¿verdad? Pero sin embargo fue un presidente, uno de los mejores presidentes, y fue el padre de la nación de Israel. Un minuto. Así que, hablando de las bombas, Israel no bombardea por bombardear. Israel siempre notifica a la población civil antes de un ataque. Igualmente, donde están todos esos sitios, obviamente son los objetivos, jamás utiliza escudos humanos, utiliza a la población civil para que así culpar a Israel de genocida o de ¿cómo se llama?, que mata a población civil. Pero no escucho aquí la responsabilidad. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué justificar a Hamás en todo esto? No entiendo. Tiempo. Entiendo. Bien, hemos concluido la parte de la tesis, la refutación y la contrarrefutación. Por lo tanto, vamos a pasar a los 10 minutos finales. Si no estoy mal, Faraj, si me corrigen, 10 minutos finales de respuesta. Es decir, van a tener un diálogo libre donde van a poder hacerse preguntas y respuestas. Aquí no hay líneas, es decir, pueden preguntar y responder directamente sobre el tema. Recuerden, no salirse del tema. El tema es el tema del debate. La tesis principal es comprobar si Israel está cometiendo genocidio o no. La tesis principal y positiva la aborda Faraj y la tesis negativa la aborda Joseph. Entonces, manténganse en la línea del debate, por favor. Y vamos a pasar a los 10 minutos. Aquí solamente voy a intervenir cuando no se entienda algo, cuando se estén pisando, cuando intenten llevarlo con respeto, pero dado que le queda la ponencia a Faraj, va a iniciar él, y después de esto va a estar abierto el diálogo para que puedan preguntar y responder. Quiero agradecer a las personas. Estamos 900 personas conectadas. Estamos transmitiendo en el canal de Luis Faraj y también aquí en Eso No Dijo Khan. Gracias a todos los que han venido a apoyar, a todos los que han venido a comentar, a disfrutar el debate. Bueno, estamos llegando a la recta final. No se olviden de dejar su like y vamos a pasar a la recta de la examinación cruzada. ¿Algo que quieran agregar antes de la examinación cruzada? No sé si tienen algún punto ahí que me quieran comentar. No, solo creo que yo le pregunto a él, yo me encargo de las preguntas, de ahí él me pregunta a mí. O Bien, sea, primero yo pregunto Sí, por 10 tú vas a tener minutos y 10 él- minutos, ¿no? Ok, tú vas a tener Sí. 10 minutos para estar interrogándolo, examinándolo, él te va a estar respondiendo, y luego posteriormente él va a tener 10 minutos contigo y así cerramos. ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Bien, todo claro entonces. Entonces vamos a abrir con tus 10 minutos. Recuerden, estas son preguntas de Luis Faraj. Joseph está en la parte de respuestas, él va a estar respondiendo. Él no puede preguntar, él va a responder. Y posteriormente Joseph va a hacer exactamente lo mismo. Él va a tener 10 minutos para abordar con todo tipo de preguntas sobre el tema. Solamente les recomiendo manténganse en el tema, por favor, que es la tesis que ustedes plantearon sobre si hay genocidio en Gaza. Ese es el tema principal. Bueno, sin más preámbulos, ¿estás listo, Faraj? ¿Estás Sí. listo, Joseph? Sí. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Arrancan tus 10 minutos. Adelante. Joseph, ¿usted confía en el veredicto de las Naciones Unidas cuando declaró que hubo genocidio en el Holocausto? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué no confía ahora cuando aplica los mismos criterios en Gaza? Porque Israel en este conflicto, reitero, no es contra la población civil, no es contra los palestinos, no es contra los árabes, es contra una organización terrorista que se escuda
de los civiles. Entonces, pero la guerra no entonces, es contra los palestinos. Eso quiero dejarlo claro. Sí, está muy claro. Sí, lo dijo, lo repitió muchas veces. Entonces, según su criterio, cuando la ONU me beneficia sí, cuando la ONU me beneficia no. Entonces, usted confía en la resolución también de la ONU del 47 que reconoció el Estado de Israel, ¿no? También lo reconoce. Claro, sí, acordémonos que la ONU eran sus primeros años de existencia, ¿verdad? Sí, entonces si esa resolución es válida, por favor. Si esa, ahora me va a decir a ver. Ok. No. A ver, se están utilizando los mismos criterios de 1940. Yo cité los criterios de 1948 de genocidio en la Convención de la ONU. Yo los cité, los establecí. Por lo tanto, si usted confía en la resolución de la ONU del 47, no confía en la resolución de la ONU del 2025, que utilizó los mismos criterios para llegar a establecer el holocausto, increíblemente. No comparto, de ahí usted porque la intención... Eso se llama... La intención se llama mens rea. Permítame. Intentemos hacer esto. A ver, dame un minuto, Faraj, dame un minuto. Tengo en pausa el cronómetro. Intentemos, para que no se pise y la gente pueda disfrutar el diálogo, que haya una pregunta y haya una respuesta. No dialoguen en este asunto para que no se pisen, porque se van a estar pisando. Entonces, haz la pregunta, que él responda, haz la siguiente pregunta y así seguimos para que sea más dinámico. Adelante. Ok, entonces se utilizaron los criterios del 48 para el 2025, genocidio sí en un lado, genocidio no en otro lado, porque usted aparentemente sigue insistiendo que la guerra es contra de Hamás y Hamás y Hamás y Hamás. Bueno, si eso es lo que usted desea creer, habría que ver entonces si el culpable y la guerra del holocausto no eran los judíos y no los nazis utilizando su misma lógica. Ahora, vamos a la siguiente pregunta. Usted dijo que usted no confía en el Ministerio de Salud de Gaza, ¿correcto? Porque aparentemente lo lidera Hamás. Sí. ¿Sí o no? Correcto. Ok, perfecto. El Ministerio de Salud de Gaza indica que el número de muertos de civiles son aproximadamente más de 50,000. ¿Usted confía y cree en eso? Lo pongo en duda. Puede ser que más o menos anda de unos 40,000 probablemente fallecidos. ¿Verdad? Que ahí ese dato es muy cuestionable porque ahí está muy manipulado. No hay ningún problema. Yo tampoco confío en Hamás. Yo no confío en Hamás. Permítame, yo no confío en Hamás. Vamos a utilizar entonces a ver en quién confiamos. El sargento de las Fuerzas de Defensa israelí, Benjamin Anthony, hace 3 días dijo: 30,000 terroristas han sido eliminados de Hamás. La estimación nuestra de la Fuerza de Defensa israelí en busca de eliminar a esos terroristas es una proporción de 2 civiles muertos por cada terrorista. Eso significa entonces, damas y caballeros, que hay 60,000 civiles muertos según el vocero del ejército. ¿Le cree al vocero del ejército, Joseph? Bueno, eso es un dato personal. Yo no podría... Es el vocero de las Fuerzas de Defensa israelí, hablando en nombre del ejército israelí. Es un estimado, pero no hay certeza de ese número. Entonces si no hay certeza, entonces vivimos en el paraíso donde nadie tiene la razón. Solamente el sesgo cognitivo que Israel no puede ser nada. O sea, lo dice el vocero, lo dice la ONU, lo dice todo el mundo, pero mi sesgo cognitivo no me permite ver. Bueno, no hay ningún problema. Eso es la definición de no poder llegar a ver la evidencia. De repente puede ser algo en la insulata, en la parte del cerebro que se encarga de nublar el juicio objetivo mediante el exceso de pasión, ¿no? Sí, pero yo quiero dejar algo aquí muy claro. Ya le va a tocar, ya le va a tocar. Tranquilo, ya le va a tocar a usted. Con la respuesta, porque es una respuesta y creo que mi respuesta anterior quedó inconclusa. Pausa, por favor. A ver, pausa. Yo sé que se pueden emocionar en el diálogo, lo entiendo, pero respetemos el formato. En el momento que usted tenga los 10 minutos, puede utilizar exactamente la misma forma, el mismo formato de pregunta y respuesta. Sigamos en el mismo formato para que no se nos vaya el tiempo y se puedan agrupar todas las preguntas que tienen ustedes ahí anotadas. ¿Les parece? Sí. Entonces, sean preguntas concisas, respuestas cortas para poder seguir haciéndolo dinámico y no pierdan en una contrarrefutación de 5 minutos, ¿no? Porque ya la pasamos esa. Estamos ahora en el momento de las preguntas. Va a pasar igual con el momento de Joseph. Adelante, continuamos. Ok.
una pregunta. Usted habló de derecho internacional, ¿no? Que se violenta Sí. el derecho internacional. Ok, excelente. ¿Sabía usted que según el Convenio de la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que yo ya cité y que usted también se adhirió, basta con cumplir uno de los 5 actos, no todos, solamente uno, para que se configure el genocidio? ¿Sí o no? Usted acepta lo del Convenio de Genocidio que usted mismo citó, ¿no? Claro, sí. Excelente. Entonces, ¿con qué autoridad usted me rechaza la definición si ni siquiera conoce todos los criterios que acabo yo de documentar, base por base, fuente por fuente, donde yo estoy satisfaciendo al menos uno de ellos? ¿Me puede llegar a rebatir? Permítame, ¿me puede llegar a rebatir, por favor, uno de los criterios utilizando contraargumentación lógica, estructurada, con datos, con fuentes? Yo he citado más de 30 fuentes. ¿Puede usted refutarme uno de esos criterios, puesto que yo ofrecí 5? Ok, es sencillo. Es una intención sistemática. El genocidio es un sistema sistemático de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Obviamente, ese es un terrible ejemplo del Shoah o el Holocausto y compararlo con lo de Gaza, por favor. Si es muy claro, ¿verdad? Si inclusive el mismo Adolfo Hitler. Ok, entonces permítame, entonces no declaró puede rebatirme. por favor. No Entonces, eso es no mentira, solo eso es los mentira. judíos, o sea, el Muéstreme, holocausto, usted estamos hablando del muéstreme a mí. holocausto, no solo fue contra los Muéstreme, judíos. eso es mentira, eso es mentira. Ah, Muéstreme una ley oficial, se lo estoy diciendo yo que soy politólogo. Muéstreme un decreto oficial legal en Alemania, escrito legal, que indica que hay que matar a todos los judíos. No va a poder mostrarme ni uno tan solo. Ni uno, no existe, porque las inferencias no se hacen de esa forma. La fenomenología, o sea, lo que el fenómeno devela, se tiene que llegar a compararlo con lo que se llama el mens rea, o sea, la intención. Yo le acabo de citar las palabras del ministro de Finanzas, yo le acabo de citar las palabras del ministro de Defensa, yo le acabo de citar las palabras de Yoav Galant, de Gamliel, le acabo de citar 5 representantes que cumplen con el mens rea. Jamás, no es lo mismo jamás que los palestinos de Hamas. ¿Y quién está diciendo eso? Es una falacia de falsa equivalencia. Pasemos a la siguiente pregunta, Faraj. La siguiente pregunta, por favor. Ok, el siguiente y última pregunta. ¿Usted, Joseph, condena categóricamente, de la misma forma que yo condeno la muerte de los 1,200 israelíes inocentes en la Tierra Santa? ¿Usted condena también los 18,340 muertos intencionalmente asesinados por el IDF, sí o no? Yo le quitaría la palabra intencionalmente, porque nunca ha habido intencionalidad, y eso sí, no concuerdo de la intencionalidad. Ok, entonces perfecto, usted me está diciendo a mí que bombardear escuelas, son daños colaterales, por favor. En toda guerra hay daños colaterales. Entonces, vamos a hablar entonces que cuando... excelente, gracias, gracias por decir eso. Permítame, Joseph, permítame, ya le va a tocar. Gracias por decirme que esos son daños colaterales. Le quiero comentar que 60,000 no son daños colaterales, son daños intencionales. El daño colateral son los 30,000 terroristas. Eso es daño colateral. El daño intencional es el de mayor números. Ya, Edgar. Bueno, está buenísimo esto. Te quedaron 1 minuto y medio. ¿Lo quieres dejar ahí? Perfecto. Bien. Entonces, gracias por el buen uso del tiempo. Gracias por mantener fuero interno. Yo sé que es un tema polémico, yo sé que es un tema denso, pero bueno, a toda la gente que está disfrutando el debate, les comento que estamos en la ronda final de la examinación cruzada. Después de esto les voy a dar 5 minutos para que agrupen sus comentarios finales y se puedan ir despidiendo del debate para que lo vayan preparando, pero en este momento le toca la participación a Joseph. Joseph va a hacer lo mismo, va a hacer preguntas. Faraj ahora está en la posición de responder, es decir, él no está en la posición de argumentar, solo responder, y tiene todas las preguntas que alcanza a hacer en 10 minutos. Cuando falte 1 minuto, lo voy a hacer saber. ¿Estás listo, Joseph? Sí, estoy listo. Adelante, 5, 4, 3, 2, 1, arranca tu tiempo. Ok, Luis Felipe, entonces mi pregunta es, ¿Israel no tiene derecho a defender su población civil? Claro que tiene derecho a defender su población civil. Ok. ¿Israel tiene derecho a contraatacar un ataque
valga la redundancia, un ataque que del 7 de octubre, o sea, Sí. ¿fue justificable o no? La respuesta jamás, sí, claro, a jamás. Ajá, ok. Entonces, ¿cómo puedes justificas las atrocidades? Porque en todo este debate no he escuchado una condenación contra Hamás, sino contra el Estado de Israel. Yo no veo, o sea, la preocupación, o sea, si tanto te ha preocupado el ataque desproporcional, porque sí ha sido desproporcional, obviamente, pero igualmente, si analizamos la población, yo no justifico, obviamente, cualquier muerte, poca o mucha, ¿verdad? Al final son seres humanos. Y yo no, obviamente, condeno, obviamente, en toda guerra hay daños colaterales, hay muertes, y es algo muy lamentable. Pero aquí mi pregunta es, ¿qué grado de responsabilidad tiene el grupo terrorista de Hamás? Ahí hay como 3 preguntas, contesto las 3. Bueno, sí. He condenado 5 veces en este debate, si no 6, a Hamás. Lo hice en mis declaraciones iniciales. Lo Ok. hice explícitamente. Y no es posible, como se me ha preguntado esto 6 veces cuando lo estoy haciendo ahorita. Eso es una cortina de humo. Eso es desviar la atención. El debate es si hay genocidio o no en Gaza. Eso es todo lo que jamás. Yo no entiendo qué tiene que ver jamás acá. Yo ya dije anteriormente, el hecho de que el 7 de octubre se hayan dado actos atroces, actos que yo condené en su tiempo y sigo condenando hoy, no se sigue lógicamente. En lógica entendemos eso como un non sequitur, o sea, no se sigue, no se sigue que en efecto sean justificadas las obvias, claras y evidentes muertes a los inocentes. Siguiente pregunta, por favor, Joseph. Siguiente pregunta, que siga dinámico. Adelante. Ok. Yo no he puesto en duda esa afirmación, ¿verdad? De la condena, pero ¿qué hay de lo que está cometiendo Gaza todavía el día de hoy? Mencionaste de la ayuda humanitaria, cuando es los mismos de Hamás que bloquean, saquean, es más, matan, asesinan a la misma población, pero yo no te he visto, no he escuchado todavía esos actos de Hamás. ¿Por qué no lo has mencionado? De toda la ayuda humanitaria que han recibido. Y la segunda pregunta es, ¿qué me puedes decir de toda la ayuda de la comunidad internacional? ¿Qué ha pasado con esos fondos que Gaza ha recibido? Voy a contestar la primera, ¿no? Y sí, o sea, y seguimos lo mismo con respecto con Hamás que ha hecho. Usted tiene la carga de la prueba. Muéstrame Dame un segundo, sí. por favor, Faraj. Sí, está bien, contesta las preguntas. Solamente quiero retomar nuevamente el tema. El tema de la tesis principal es probar si hay un genocidio en Gaza o no hay un genocidio. Entonces, les recomiendo que hagan preguntas que estén en torno al tema, por favor, porque creo que estas preguntas no están en el tema. O sea, creo que se está haciendo redundante en el tema de Hamás. Y la tesis negativa es probar que Israel no está cometiendo un genocidio. Entonces yo le pediría, está pausado el cronómetro, que utilice, señor Joseph, el tiempo para las preguntas que sean a favor de su tesis. Ok, adelante. ¿Quiere volver a preguntar, Joseph? Sí, vamos a enfocarla entonces. Bien. ¿Me podría demostrar, bueno, si es sistemático, o sea, si hay alguna evidencia sistemática que Israel quiere eliminar a la población civil de los palestinos? ¿Tiene alguna prueba? ¿Me puede definir prueba? No sé, o sea, es que, por ejemplo, usted niega, o sea, Hitler no mató a nadie. O sea, yo no dije eso, eso es una falacia del espantapájaros. Yo no dije eso. Dijo, yo le presenté, usted me dijo que quiere pruebas. Ok, ¿qué le parece 35 referencias independientemente confirmadas de cada uno como presenté en mi debate? No, pero eso no es prueba suficiente, pero sí 35 libros del Holocausto son pruebas suficientes para el Holocausto. O sea, ¿en todas las guerras hay muertes o no? Claro.
En todas las muertes hay, ajá. Entonces todas las guerras En podemos todas las hablar de guerras hay genocidio. muerte. Yo creo que usted se quería referir Sí, a que en pero todas las estamos guerras hay hablando muerte. de genocidio, la descripción de Ajá. genocidio. Entonces, ¿todas las guerras Ujú. son genocidas? No, no todas las guerras son genocidas, puesto que argumenté anteriormente que se necesita algo que se llama la causa de guerra, o sea, la causa bélica, la causa de cómo se lleva a cabo la guerra y también la causa, si no me equivoco, la última fue de, de los principios y las reglas de la guerra. Y esos principios de la regla están establecidos en una convención en la cual los inocentes es prohibido atacarlos deliberadamente como se estaba haciendo y muchas de las otras formas. Existe una diferencia objetiva entre guerra y en genocidio. Ok. Volviendo a la pregunta. Entonces, si usted fuera el primer ministro de Israel, ¿cómo respondería en este caso en contra de un enemigo, de un grupo terrorista como ha accionado Hamas? Primeramente, confieso a Jesucristo como el Mesías. Eso lo quisiera, No, porque eso eso es una presupone parte religiosa, eso. espiritual, pero Usted me preguntó hablando, cómo lo hago yo. hablemos Así lo de, hiciera yo. Así lo hiciera yo. No, es que las acciones son un resultado del corazón del hombre. Eso es, eso no hay forma de sacarnos de allí. Entonces yo necesito un cambio moral y ontológico y necesito reconocer a Jesucristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y después utilizo la inteligencia del Mossad, utilizo la precisión quirúrgica que tanto se jactaron para matar a los científicos iraníes y la pongo en práctica en todas las operaciones que se tengo que llegar a hacer en cualquiera de mis enemigos. O sea, extrapolo lo que el mundo ya sabe que yo hago, precisión en ataque, y lo monto en los otros lugares para que así no mueran 18,000 niños. Siguiente pregunta. Ok, y entonces los escudos humanos que jamás utiliza, ¿que es justificado o no? No he justificado ningún tipo de acción que hace Hamas. Tampoco he justificado que Israel, a sabiendas que se está utilizando un escudo humano, tenga que llevarse consigo 2 vidas. Recuerde, tienen precisión quirúrgica y por lo tanto pueden llegar a ver la forma, porque son aparentemente uno de los mejores ejércitos del mundo, de atacar solamente al terrorista y no llevarse de encuentro al inocente. Ok, entonces, ¿cómo usted haría si lo están atacando? Vaya, Yo no si yo me soy, metí, yo no soy militar, si se yo no soy metiera militar. a su casa, Quiero alguien poner una invasión de su morada. poner una pausa ahí, porque creo que estas preguntas son ya un tanto personales, y no son objetivas en el sentido de que efectivamente un civil no puede responder en este asunto. Lo que se tendría que probar es si hay genocidio o no hay genocidio. Nuevamente, utilicen las preguntas para que favorezcan a la tesis y se pueda seguir el diálogo de forma dinámica. Quedan 3 minutos. Adelante, Joseph. Sí, no, volviendo a eso, ¿por qué la afirmación de un sistema de eliminación de los palestinos? ¿Por qué Israel no lo ha hecho? ¿Por qué no ha eliminado? Pues si fuera un genocidio como lo está catalogando, ¿por qué no los ha eliminado a todos? Esa es la Porque usted pregunta. mismo lo Adelante. dijo. Porque usted mismo lo dijo. El genocidio es un proceso, no es un resultado final y por lo tanto es algo que se está dando mientras usted y yo estamos aquí debatiendo. Ok, siguiente pregunta. Ok, si con todo el poderío armamentista que tiene Israel, ¿por qué no al hacerlo de un solo bombazo, como dicen? Si fuera de un solo, si fuera el gran genocida, ¿por qué no lo ha hecho? Porque los genocidios no se tienen que dar como Hiroshima y Nagasaki, que yo también condeno, sino que los genocidios se pueden llegar a dar de muchísimas formas. El genocidio de Nankín fue por decapitación, fue por violación masiva a 300,000 chinos que se dieron mediante la Japón imperial. En los gulags también, en la revolución bolchevique, con judíos, por cierto, de cara a ello, fueron dados en los campos de trabajo, matándolos a morir. Los judíos fueron y perecieron por muchos otros motivos. Entonces, no se necesita un criterio en específico que se tenga que llegar a dar para poder llegarse a dar a la solución cuando Israel está cumpliendo los 5 que ya mencioné en mi tesis principal. Ok, queda 1 minuto. Adelante, Joseph. Siguiente pregunta. Sí, no me queda claro por qué entonces Israel quiere matar de poco a poco, según le entendí. Entonces, según su tesis, Israel de poco a poco es que quiere eliminar a los palestinos en Gaza.
A tal punto que se está dando las declaraciones oficiales, como se dio en Yoav Galante en el 2023, diciendo, sí, queremos y removeremos 2.8 millones de gazatíes de allí. Entonces, claro que se está dando un genocidio. Y no solamente eso, la ministra de Innovación y Tecnología, Gamliel, dijo ayer que se está y queremos destruir toda Gaza completamente. Quedará indestructible, invivible para que no estén ahí. Son las declaraciones de sus líderes, Joseph, no mías. Ok, tiempo. Aquí culminamos ya los 10 minutos de Joseph y así hemos cerrado oficialmente este debate. Les voy a dar solamente 3 minutos. En estos 3 minutos ya no van a atacar la postura ni la tesis contraria. Estos 3 minutos van a ser solamente para dar sus apreciaciones finales acerca de este debate. Así que en lo que ustedes se van preparando, aprovecho para saludar a toda la gente que estuvo conectada hoy en el debate. Fue un debate muy ameno, fue un debate muy interesante. Recuerden, el tema que se estaba tratando era si se podía probar que Israel estaba cometiendo genocidio en Gaza. La tesis principal la abordó de forma positiva Luis Felipe Faraj y la tesis negativa la abordó Joseph Ben Meyer. En el caso de Faraj, él es palestino. En el caso de Ben Meyer es judío. ¿No estoy mal? ¿Judío Ben Meyer? Sí. Ok, un palestino contra un judío. Entonces creo que estaban al tanto de la situación. Y para la gente que estuvo aquí en el debate, recuerden votar en la encuesta y también apoyar con su like y con su comentario. Bueno, 3 minutos finales, le queda la palabra a Faraj, 3 minutos finales para que cierre. Recuerda, Faraj, aquí ya no vas a atacar la tesis del oponente, simplemente vas a recopilar lo que estuviste haciendo de tu tesis principal y cerrar el debate con 3 minutos. Les cedo la oportunidad primero a Joseph, que él cierre y después yo. Ok, Joseph, ¿quieres cerrar? Adelante, tienes 3 minutos. Ok. Bueno, agradecer este espacio, ¿verdad? Y esperamos que no confunda más las personas, pero por lo menos tengamos posturas por lo menos más claras. En cuanto al genocidio, podríamos declarar entonces quizás que Israel sería el ejército, el IDF, sería el ejército más ineficaz de la historia en eliminar a un pueblo. Si realmente Israel quisiera exterminar a los palestinos, obviamente, como mencioné, ya lo habría hecho con su poderío militar. No así de poco, ¿verdad? Sino que realmente lo hubiera hecho. La verdad es que Israel en todo este tiempo ha demostrado contención, siempre ha emitido advertencias, siempre ha buscado el diálogo, cosa que jamás no ha querido, ¿verdad? Aquí no estamos para defender, ¿cómo se llama? Hamás, estamos para condenar a Hamás y estamos a defender la soberanía del pueblo de Israel, la seguridad del pueblo de Israel, porque nadie, si Israel no se defiende a sí mismo, nadie, ahí están los hechos hace 80 años, nadie se pronunció a favor de los judíos. Entonces, ahora que Israel tiene una tierra, obviamente está en su derecho a la defensa legítima. La verdad es que Israel siempre ha demostrado esa contención y siempre ha proporcionado también corredores humanitarios y siempre ha intentado minimizar las bajas civiles. Obviamente que no podemos ocultar que sí han habido bajas civiles, lo condenamos y es deplorable, pero es consecuencia de una guerra, consecuencia de un ataque que primeramente lo realizó un grupo terrorista llamado Hamás. 30 segundos. La maquinaria propagandística lamentablemente distorsiona los hechos para justificar el odio y la violencia. Las acusaciones infundidas de genocidio contra Israel no solo ignoran el derecho internacional, sino que trivializan las verdaderas atrocidades que ocurren en otros lugares del mundo. Nos quieren desviar de otras atrocidades que han cometido y siguen cometiendo al día de hoy en Nigeria y contra cristianos. Mi pregunta, ¿por qué se acusa solo a Israel? ¿Quién se beneficia de esta narrativa? ¿Qué pasaría si tú vivieras bajo el fuego de Hamás, bajo la amenaza de tus enemigos? ¿Qué pasaría?
Entonces, con eso concluyo y Bien. agradecerles por este espacio. Bien, muchas gracias, Joseph, por tu participación. Vamos a cerrar dando la palabra ahora a Luis Faraj con sus 3 minutos finales y así estaremos concluyendo este debate. Adelante, Luis, tienes 3 minutos a partir de ahora. Niños bombardeados, carentes de piernas, señores siendo rescatados, y cuando llegan los rescatistas, una segunda bomba. Ese es el Estado de Israel. Ese es el Estado genocida israelí. El Estado secular completamente anticristiano que les quieren vender ustedes falazmente como el pueblo escogido de Dios. Por eso es que muchos no han salido de ese encanto y por eso es que muchos tienen un sesgo de confirmación diciendo de que como es el pueblo escogido de Dios no pueden llegar a cometer genocidio. Pues claro que lo pueden llegar a cometer, puesto que la supuesta escogencia falazmente atribuida es una falacia de alegato especial. Las personas más santas pueden llegar a cometer las peores atrocidades. Se está dando en alta definición, el mundo lo está viendo. Alexander Solzhenitsyn, sobreviviente y escritor del archipiélago Gulag, un libro que recomiendo a todo el mundo leer, dijo que las mayores atrocidades del mundo se pueden llegar a evitar si habremos valientes que levantamos la voz y que condenamos cuando se nos quiere llegar a silenciar, cuando se nos quiere llegar a llamar antisemitas solamente porque no cupimos alguna forma en la narrativa de ellos. Nosotros somos cristianos y como cristianos nosotros nos levantamos por los vulnerables. Y llamo a todas las personas que aquí está la evidencia grandísima que acabo de ofrecer acá, más allá de la duda razonable, junto con otros expertos en la materia que efectivamente indican que existe un genocidio en Gaza, en vivo y en directo, mientras usted y yo de repente nos sentamos con nuestro cafecito allá afuera. Seamos valientes y levantemos la voz a pesar de que nos digan antisemita. Levantemos la voz porque los datos muestran que las personas menores de 30 años ya no creen el cuentito de Israel. De esto se levanta una nación, de esto se levantan movimientos que buscamos la verdad y que detestamos la ideología. Perfecto, muchas gracias a ambos ponentes, Luis Felipe Faraj, Roellos Joseph Ben Mayer. Gracias a todos los que estuvieron conectados. Hemos culminado oficialmente este debate. Gracias por venir a apoyar los canales. Sabemos que les gusta este tipo de intercambios intelectuales, así que damos por concluido. Gracias, Faraj, por la invitación y gracias también por haber abierto tu canal para este debate. No hay nada más que agregar, así que el Señor les bendiga mucho, que pasen una linda noche. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego.